¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por asistir a este webinar que impartimos por parte de la oficina Cristiano y Guajardo. Soy el licenciado Iván Sánchez y yo voy a ser el encargado de impartir este pequeño curso. No es más que nada es para, de alguna manera, introducirnos al tema y para que hacer notar las inconstitucionalidades que la imposición del impuesto predial, sobre todo porque se encuentra fundamentado en una ley de vigencia anual como es la ley de ingresos para el municipio, pues contiene, ¿no? Dentro de su sustancia y en cómo se calcula, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, les comparto el temario. El primer tema sería hablar del concepto y sus generalidades, su fundamento constitucional, sus fundamentos legales, una explicación de alguna manera, si se puede decir genérica, de cómo se determina el impuesto predial. Y aquí es donde tocaría ya más el tema de lo que es hasta cierto punto un tipo de fórmula o ejemplo que les voy a dar a conocer para así entender más o menos en qué versa, ¿no? La inconstitucionalidad del mismo impuesto predial, sus inconstitucionalidades y la oportunidad y los medios de defensa que el contribuyente que es sujeto de este impuesto, tiene a su alcance, ¿no? Si bien el impuesto predial, pues, se paga a finales del mes de enero, si quieres acceder a algún descuento, todavía existen ciertos medios que puedes utilizar a favor como contribuyente para evitar el pago de este inconstitucional impuesto. Siguiente, por favor. Ok, primero que nada, el concepto. ¿Qué es el impuesto predial? Este impuesto, si bien sus orígenes se remontan a lo que es un poco ahora sí que podemos llamar la antigüedad o incluso la Edad Media, donde a partir de que empezó a haber una organización, se empezó a cobrar un impuesto por tener una tierra. Tú pagabas un porcentaje, digo que en su momento se determinó de alguna manera en específico, para llegar a, a lo que es el monto del impuesto predial, ¿no? Ya después, ya yéndonos a una época más actual, aquí en México fue implementado formalmente el impuesto predial, en 1968 con el tema de los Juegos Olímpicos. Digo, más bien previo a ese, porque se ocupaban obtener recursos para financiar lo que es pues fue ese evento deportivo y de ahí se quedó el impuesto. Sin embargo, pues ya nunca fue removido, ¿no? Si hay alguna manera de definir a lo que es el impuesto predial, pues lo podemos ver como una aportación económica obligatoria que los propietarios de una vivienda, ya sea casa, departamento, un terreno, un edificio, deben pagar de manera anual a los gobiernos municipales. Este impuesto, de acuerdo a la ley aplicable, se paga durante los primeros 2 meses del año, es decir, enero o febrero, o en su caso puedes ver la manera de diferirlo cuando este exceda de 4 UMAS, que si bien el UMA es alrededor de 100 pesos, 110 pesos, si no me equivoco, pues prácticamente todas las personas que paguen predial pues pueden acceder a pagarlo de manera bimestral. Este es cobrado directamente por el municipio a través de la recaudación de rentas y pues parte si lo queremos llamar beneficio o se puede decir las medidas que toma el municipio para impulsar el pago de este impuesto, pues es que si lo pagas en enero, te ofrecen muchos descuentos, y beneficios, ¿no? Y además que pues no te haces acreedor de ninguna multa o un recargo por la omisión del pago de este impuesto. La siguiente, por favor. Ok, empecemos con el fundamento constitucional. Eh, la Constitución, entre sus muchos artículos, el artículo 115 establece la división de cómo los estados van a estar, valga la redundancia, divididos. El artículo establece que los estados, para su régimen interior, adoptarán un gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular.
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, ¿no? Aquí, pues, Baja California ya somos 6 municipios, y pues cada uno de esos ayuntamientos, que es la forma de gobierno, pues decide ¿cómo se puede decir? La Constitución otorga ciertos rubros específicos para control y beneficio de lo que son los municipios. En este caso, y pues para el tema, el predial, ¿no? Si vemos ahí la diapositiva, la fracción cuarta establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Y se comprende de diversos incisos, ¿no? Pero en el específico y el que podríamos considerar el fundamento constitucional del impuesto predial es el inciso A, que dice, percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria y pues lo subsecuente es de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación, así como la mejora. Entonces, pues digo, aquí es prácticamente donde se establece lo que es el fundamento constitucional del predial y por qué son los municipios quienes realmente son los encargados de recaudarlo y pues obviamente beneficiados de lo que genera este impuesto, ¿no? Por eso normalmente cuando andamos por la calle, pues es el municipio el que se encarga de hacer el cobro, cuando no pagas los sujetos a embargo y todo eso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora los fundamentos legales. Los fundamentos legales, digo, son diversos, ¿no? Que iré explicando poco a poco. El primero es la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, en específico el artículo 75 bis A. Como lo establece el artículo anterior, esta es la legislación hecha, más bien legislada por el gobierno del estado, por el Congreso del Estado, que establece en su artículo 75 bis A lo que son los elementos básicos del impuesto. El sujeto, la base, el objeto, la tasa, ¿no? O sea, los elementos esenciales del impuesto. Y pues ya establece ciertas regulaciones, ¿no? Que no me quisiera meter mucho en ese tema porque realmente por ahí no versa la controversia y ya se tornaría a un giro esta plática diferente al cual lo queremos llevar. Después, la ley de ingresos. La ley anterior, es decir, la ley de Hacienda, dentro de su articulado, establece que para la base y la tasa, se regirá por lo que establezcan las leyes municipales de ingresos, es decir, la ley de ingresos para el municipio de Mexicali de Baja California, para el ejercicio fiscal de 2024. Todas las leyes de ingresos de los municipios, de los estados, incluso de la federación, son de vigencia anual, no se hacen en base a un presupuesto, a una proyección de egresos y de gastos y todo eso. Entonces, de alguna manera, si bien el fundamento principal es la ley de Hacienda que establece los elementos, la ley de ingresos es la que establece el elemento de la base y de la tasa, la cual es de vigencia anual. Aparte, la misma ley de ingresos, en específico en el artículo 6, establece, que lo veremos un poquito más adelante, la tabla de valores catastrales unitarios. ¿Qué es esta tabla? Digo, igual lo voy a retomar más a fondo en las siguientes diapositivas, pero es más que nada, es una tabulación que se hace desde el cabildo del municipio, de cada municipio, en este caso por poner el de Mexicali, en teoría y bajo los lineamientos que establece justamente la ley de catastro inmobiliario y su reglamento, establece todos los lineamientos que con los cuales se debe llegar a lo que es la tabla de valores catastrales unitarios. Es decir, el articulado del reglamento y de la ley de catastro establece cómo llegar a obtener los valores de la tabla de valores, vaya. Y sobre eso, más lo que contempla la ley de ingresos, es cómo se saca el cálculo del impuesto. Es importante la aclaración que si bien la ley de catastro y la ley de hacienda no son de vigencia anual, la ley de ingresos y la tabla de valores unitarios sí son de vigencia anual. Entonces,
ahí es donde se empieza a abrir la posibilidad de poder combatir o inconformarse más bien en contra de este impuesto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿cómo se calcula el impuesto predial? Aquí, y el objeto principal de esta pues, pequeña plática es más que nada tratar de hacer una explicación de cómo es que se calcula el impuesto predial en el municipio. Para esto es más que nada importante tener bien ahora sí que presente el artículo 6 de la Ley de Ingresos para el municipio. ¿Por qué? Si bien como lo comenté y si podemos apreciar de la diapositiva, el artículo 6 establece que el impuesto predial se va a causar de acuerdo a lo que establece la Ley de Hacienda y la Ley de Catastro estatales y de los reglamentos, el impuesto predial se paga en base a tasas. En el presente caso, el artículo 6 establece lo siguiente. El impuesto predial se causará de acuerdo a lo que se establece en la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de Catastro Inmobiliario, ambas del Estado de Baja California, así como en lo dispuesto por el Reglamento de Catastro Inmobiliario para el municipio de Mexicali y Baja California, y de conformidad con la tabla de valores unitarios del suelo, es lo que hemos venido hablando, ¿no? Las cuales, pues, previamente estarán aprobadas por el Congreso del Estado y establece ahí una medida mínima, ¿no? Y aquí es donde empieza el tema del cálculo. El monto del impuesto predial se determinará multiplicando el valor unitario de los suelos, es decir, un coeficiente que se saca de la tabla de valores por el número de metros cuadrados de metros de superficie, ¿no? Digo, ya dependerá de cada terreno, pues de sus medidas para, para determinar el impuesto predial, ¿no? Y además se le aplicarán las siguientes tasas. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, para no meterme mucho en detalles y lo importante de esta diapositiva es que esta es la continuación del artículo. En este caso, como podemos ver, establece una diferenciación en cuanto a las tasas. Entonces, digamos, una vez que tengamos el valor, el coeficiente que sale de la tabla de valores unitarios y los metros cuadrados, se tiene que multiplicar por la tasa que establezca dependiendo de las fracciones en las que encuadres. Porque, por decir, no es lo mismo la tasa que se paga para un predio baldío que no tiene edificaciones, que a diferencia, por ejemplo, de la fracción 3 que es predios habitacionales. Si se fijan, la tasa del predio baldío es de 9 puntos al millar y las habitacionales de 3 puntos al millar. Ahí como podemos ver, igual si quieren pasar a la siguiente diapositiva, por favor, podemos apreciar algo que es esencial para el tema de esta plática, ¿no? Que de entrada el impuesto predial, su naturaleza y la creación de este impuesto fue esencialmente para gravar, o más bien tomando como elemento de riqueza del contribuyente lo que es la propiedad de una tierra. Sin embargo, de la simple apreciación de este artículo podemos ver que ya aquí y es aquí donde empieza la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque si bien el objeto del impuesto que está contemplado en la ley de Hacienda es gravar la riqueza basada en la propiedad de un bien, aquí ya está haciendo una distinción en cuanto a el tipo de predio. Es decir, podemos tener un terreno que se encuentre en la misma zona, digamos, en cualquier colonia X de Mexicali, y tenemos un terreno de 50 metros cuadrados. Por el simple hecho de que a lo mejor el terreno sea una iglesia o un predio, lo que sea considerado predio social o educativo, a que sea un predio baldío, ya se pagaría un impuesto, o sea, se calcularía en base a elementos diferentes, aun cuando está dentro de la misma zonificación, se supone que se tomaron los mismos factores, incluso que las medidas del terreno sean las mismas. Ahí es donde empieza a poner en situación de desigualdad al contribuyente, puesto que realmente
La base y el objeto sigue siendo el mismo de causación del impuesto. Siguiente diapositiva, por favor. Además a lo anterior, digo, este artículo, el contenido del artículo sexto es un poquito más largo, establece diversas fracciones que hace explicación de lo que significan a lo mejor conceptos que vienen con anterioridad y hace, pero sin embargo traté yo de dejar lo más importante aquí, ¿no? Aparte de esta distinción que hace que vengo comentando, continuando con el análisis del artículo, si no me equivoco, es como el párrafo séptimo o octavo, establece una sobretasa. Una sobretasa, es decir, sobre lo que ya se graba, sobre el impuesto que ya estás pagando, se le agrega un porcentaje extra a lo que estás pagando, que en este caso irá destinado a lo que es el apoyo a la seguridad pública. Es algo parecido a lo que pasa con el impuesto sobre nóminas en años pasados, donde si bien la tasa base de ese impuesto era del 1.80, ya ahora sí que el gobierno del estado, a través del Congreso, iba aumentando tasas que incluso ya el año pasado, pues las sobretasas ya eran mayores, ¿no? Y pues se justificaban, que tenía un fin para la seguridad, para infraestructura, y en este caso el municipio, que es de quien emana esta iniciativa, porque digo, no sé si lo comenté con anterioridad, pero nomás para dejarlo un poquito más claro. Primero, la iniciativa empieza por el cabildo. Se supone que hacen un estudio y una evaluación, valorización de las zonas y todo eso, que después pasa a aprobación del Ejecutivo Municipal, que en este caso es el presidente, la presidenta municipal, ¿no? Para posteriormente ya pasarlo a lo que es el Congreso del Estado y al final que sea aprobado todo por la hoy gobernadora, ¿no? Entonces digo, cosa importante notar ahí, pues que este predial también trae una sobretasa, ¿no? Que sigue la misma mecánica del impuesto sobre nóminas. Y digo, siendo importante aclarar, después, poco después abundaremos más en el tema, pero realmente la sobretasa, si bien el municipio tiene facultades para poder imponer sobretasas, incluso en materia inmobiliaria, que sería el impuesto predial, la imposición de sobretasas tiene que estar muy justificada, si no en el cuerpo de la ley, tiene que estar en la iniciativa o en el dictamen, cosa que no se ve reflejado, puesto que realmente lo único con lo que se justifica en la iniciativa la imposición de esta sobretasa es para apoyar a la seguridad pública y enumeran tres, cuatro conceptos de de que se van a comprar 10 equipos de cómputo para el C4. Digo, sí, estoy inventando palabras, pero por ahí va la idea, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí nomás una breve explicación de lo que es la tabla de valores catastrales unitarios. Bueno, esta, primero que nada, y como les comentaba, pasa un procedimiento que va desde el cabildo hasta termina siendo aprobada por la gobernadora, ¿no? Se aprobó mediante el decreto 357 y fue publicada el 22 de diciembre de 2023, entrando en vigor a partir del primer día del año, ¿no? ¿Qué es esta tabla unitaria de valores catastrales unitarios? Pues es más que nada una tabla donde zonifican a la ciudad, si no me equivoco, son 14 zonas, y pues de ahí, basados en sus supuestos estudios, hacen un análisis del índice de educación socioeconómico, se toman en cuenta las construcciones, los servicios públicos que se encuentran dentro de esas zonas, el nivel económico, como decía, para tomar en cuenta y llegar a un valor estimado, que es este coeficiente que les comentaba, para determinar el valor del suelo y las construcciones, porque es bien importante hacer hincapié en esto. O sea, el reglamento de la ley de catastro y la ley establecen que esta tabla deben estar, determinarse bien el valor del suelo y de las construcciones. Entonces, digo, teniendo en cuenta eso,
tenemos que, ese reglamento, como lo digo, trae ciertos lineamientos que el cabildo tiene que seguir al pie de la letra para considerar de constitucional un impuesto, porque la materia fiscal pues es estricta, ¿no? Y parte de los principios que contempla el artículo 31 de la Constitución es el de la legalidad tributaria, que es prácticamente el derecho en favor del gobernado a que si bien a lo mejor en el cuerpo de la ley no debe establecer como tal todo lo que el contenido vaya o todos los, ¿cómo se pueden decir? Los elementos del impuesto sí esa garantía de que el contribuyente sepa qué atenerse, o sea, que tenga plena certeza y seguridad de cómo fue que se calculó el impuesto, cómo fue que se llegó a esa determinación. Es parte de las garantías, ¿no? Constitucionales en materia tributaria. Siguiente, diapositiva, por favor. Ok, digo, este es un esquema, digo, no es un esquema, sino es más que nada un tipo de fórmula que yo hice, para hacer una determinación del impuesto predial. Primero tenemos el valor unitario del suelo. ¿Ese cómo lo vamos a obtener? Bueno, dependiendo de la zonificación en la que nos encontremos, por los metros cuadrados. Eso te va a dar un resultado n, ¿no? Después vas a multiplicar ese n por la tasa de acuerdo al tipo de predio. Es lo que te da el predial. Después, a esa base predial le vas a multiplicar por la sobretasa, que es de 2 puntos al millar, y es lo que te va a pagar pago total del impuesto predial. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ya explicar más que nada las inconstitucionalidades. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta los principios constitucionales que rigen la materia tributaria. Esto se encuentra en el artículo 31, en la fracción cuarta, que los prácticamente dice que todos los impuestos deben estar en la ley y tienen que estar estrictamente establecidos en la ley y sus condiciones, todos los aspectos y elementos del impuesto, que deben ser proporcionales y equitativos. Entonces, partiendo de la primera inconstitucionalidad, ¿cuál es? ¿Cómo puede ser considerado un impuesto constitucional o cómo puedes determinar un impuesto que su base es gravar toma en cuenta la riqueza de la persona dueña del terreno? Si haces una distinción con tantas fracciones del artículo sexto, este, en cuanto al uso del terreno. No sé si estoy siendo claro. Eh, o sea, el ejemplo que tenía, si dos personas que viven así juntas en la misma colonia, tienen un terreno en las mismas medidas, pero como una persona lo usa para algo y otra persona lo usa para algo distinto, porque una tiene que pagar menos que el otro si al final el terreno es el mismo? Entonces, eso es una total y evidente transgresión a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, puesto que está poniendo en situación diferente a personas, más bien, está tratando diferente a personas que se encuentran en la misma situación. Otro de los elementos de inconstitucionalidad que al menos yo he notado en la tabla de valores unitarios, siendo este elemento pues, vital, y que tiene relación directa con el cálculo del impuesto predial, es que en la tabla de valores unitarios no se termina de cumplimentar lo establecido por el reglamento y la ley de catastro. Si bien sí lograron tomar algunos elementos en cuenta para determinar el supuesto valor de lo que es el inmueble, este, o sea, al momento digo, no, para evitar cualquier, digo, para tratar de no ser alargarme tanto y no hice,
digitalizaciones de lo que es la tabla de valores unitarios, pero de la simple iniciativa y de lo que es el decreto 357, podemos notar que es evidente que no se tomaron en cuenta todos los elementos que están en estos reglamentos. Entonces, partiendo de esa premisa, ahí tenemos una situación donde ponen cierta inseguridad jurídica y obviamente transgrediendo el principio de legalidad tributaria, este, puesto que no están tomando en cuenta todos los elementos, porque aquí tenemos que tomar tanto el suelo como el de las construcciones y no termina de ser preciso, estricto como lo establece la Constitución y pues ahora sí que bajo los principios de la materia fiscal, ¿no? Que es estricta y ahora sí que es cuadrada. Y otro tema de inconstitucionalidad es que tiene una sobretasa. Esta sobretasa no tiene ningún sustento legal ni constitucional alguno. Es decir, el procedimiento legislativo está totalmente viciado. No hay ni la mínima justificación de la imposición de esta sobretasa. No se establece cómo y para qué van a ser estos recursos que se obtengan de sobretasa. Si bien hacen una pequeña lista como de 3 renglones diciendo que va a ser para unidades móviles y creo que cámaras de seguridad, algo así, eso no termina de ser suficiente para que el sujeto, el obligado a pagar este impuesto, conozca plenamente cómo es que se va a llevar a cabo, o sea, el pago de este impuesto, ¿no? Perdón, el uso de este impuesto. Eh, entonces ya, digo, para no extenderme mucho, tenemos en cuenta que aquí nomás del análisis que hemos hecho aquí en Cristiano y Guajardo, hay 3 puntos evidentes de constitucionalidad que pueden ser peleados en los tribunales del Poder Judicial Federal. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la oportunidad y el medio de defensa? Pues es el juicio de amparo que sería contra la ley de ingresos, perdón, del municipio. Ahorita, una ley se puede pelear a través de 2 vías, la vía autoaplicativa o la heteroaplicativa. La autoaplicativa es a partir de que entre en vigor, tienes el plazo de 30 días para poder acceder al medio de defensa constitucional. En este caso, ya estando, pues hoy a jueves 29 de febrero, ya no estaríamos en ese plazo. Sin embargo, todavía existe la oportunidad para las personas que acaban de hacer o no han hecho el pago de su impuesto predial. Contamos con 15 días siguientes a partir de que hayan hecho el pago. Es decir, si a lo mejor lo pagaron hace 10 días, todavía estaríamos en muy buen tiempo para poder hacer algo y defenderlos en contra de este ilegal cobro. Aquí en lo personal, en la oficina, tenemos ya antecedentes de resultados positivos en años pasados y este año hemos presentado cerca de 15 amparos y esperamos que todos sean con resultado positivo. Entonces, eh, pues los invitamos a que en caso de que tengan alguna pregunta o alguna duda o acercarse con alguien que pague mucho impuesto predial y quiera ver la posibilidad de poder hacer algo, pues aquí están los teléfonos, estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues ya no más para cerrar, eh, eh, ahora sí que estén pendientes de nuestros siguientes webinars, ¿no? Estamos teniendo aquí la costumbre de a lo mejor llevar a cabo uno cada un mes o 2 meses, pues para estar dando pequeñas pláticas así cortas de temas de interés, y que pueden ser útiles para todos. Entonces, pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y hay que estar pendientes de las redes sociales de Cristiano y Bojardo Abogados para los siguientes webinars.